Leticia San Juan y os voy a hablar sobre un trastorno súper desconocido que es el trastorno del aprendizaje no verbal, más conocido por sus siglas como TAM. Y no solo os voy a dar mi visión como profesional, sino más bien como además mamá de un niño con este trastorno. Deciros que el hincapié de esta masterclass es porque es un trastorno muy desconocido que se aborda con cierta dificultad en todos los ámbitos y sobre todo en los colegios por su desconocimiento. Os voy a explicar un poquito las características de este trastorno para que si alguna vez os llega un niño con este diagnóstico, pues que nos pille sorpresa y que sepáis un poquito en qué consiste, qué es lo que a nosotros nos ha pasado en el cole, que pues hemos sido como los pioneros. Vale, es un trastorno de base neurobiológica que tienen una discapacidad en el aprendizaje de expresiones, del lenguaje corporal o todo lo que tenga que ver con la comunicación no verbal. Parece que los estudios, los pocos que hay, parece que está más derivado por el hemisferio derecho o conexiones que tienen que ver con el hemisferio derecho. En inglés lo podéis encontrar como NVLD o NLD y es muy fácil que lo confundan con otro tipo de trastorno como el TDAH o como el trastorno del espectro autista. Como anécdota os diré que como mamá, cuando a mi hijo por fin tuvo un diagnóstico certero, porque al niño lo primero que le diagnosticaron fue un TDAH, un TDA, era sin hiperactividad. Cuando a nosotros nos dieron el diagnóstico certero, el jefe del gabinete psicológico, que he de deciros que hay muy poquitos, por no decir solo uno, que lo trate, que está avalado por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Sanidad, nos dijo que este tipo de trastorno es como un cajón desastre, es decir, tiene rasgos de un TDAH, rasgos de un TEA, rasgos de un Asperger. Bueno, pues tiene sus connotaciones un poco particulares. Los síntomas. Tienen poquísima expresividad facial y corporal, es decir, son niños súper hieráticos. O sea, no vas nunca a descifrar por su cara si están contentos, si están enfadados, si están tristes, porque no demuestran sus sentimientos. Su tono de voz es siempre uniforme. No, bueno, si se enfadan, evidentemente en algún momento levantan la voz, pero tienen un tono de voz, es hasta cansado, por decirlo de alguna manera, porque es totalmente monótono. Evitan enfrentarse a las situaciones nuevas, tienen mucho miedo a los cambios, recuerdan información, pero no saben sacar la importancia de dicha información. No captan la idea general de algo, por ejemplo, van al teatro o al cine y demás y se pierden mucho en detalles, pero realmente no saben sacar la idea global de lo que ven o de lo que escuchan, aunque prestan atención, que es un poco lo que les diferencia del trastorno por déficit de atención. Eh, a la hora de contar algo, lo cuentan como no llevan un hilo conductor. O sea, te pueden contar primero lo del medio, luego lo del principio, luego de lo del final. Entonces, socialmente eso les desestabiliza mucho. Los términos literales los llevan mal. O sea, procesan más cosas más etéreas. Todo lo que no sea verbal no lo identifican. Las reacciones ajenas tampoco. Hoy, hablando de este tema, me preguntaba una persona
que cómo era. Y digo, yo recuerdo, mi hijo ya tiene 13 años, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, le ponían las típicas caritas que le ponen a los niños, o bueno, circulitos, y le decían que tenía que pintar un niño feliz, un niño enfadado y un niño triste. Mi hijo pintaba las tres caras iguales, porque no sabe distinguir por las facciones cuando una persona está enfadada o triste. Evidentemente con 13 años ya se le ha dado el soporte psicológico, académico y tal, para que sepa ir buscando herramientas para hacer esto, pero cuando era muy pequeñito no sabía. Y claro, todo esto que os he contado, como comprenderéis, le pasa factura a la hora de tomar decisiones. O sea, son niños pues con una autoestima muy baja, como ahora veremos. Los síntomas de Ana son súper torpes, tanto en la coordinación, o sea, psicomotricmente, tanto fino como grueso. Son muy torpes, se les caen las cosas, no son buenos, por ejemplo, dibujando, para hacer deporte. Tiene alteraciones en las habilidades, todo lo que sea percepción espacial y demás, no lo tiene nada desarrollado. Em, Tienen un desarrollo adecuado en cuanto a la capacidad verbal. Son niños que no tienen ningún problema para la comunicación verbal, tienen un gran vocabulario, son capaces de retener muchísima información. De hecho, son niños, o sea, que su inteligencia no está mermada para nada. De hecho, la mayoría de los niños diagnosticados con este trastorno tienen un cociente intelectual por encima de la media. Entonces, ellos son capaces de almacenar un montón de información de cualquier tema y retenerla durante mucho tiempo. Y además, cuando se obsesionan, entre comillas la palabra obsesionar, pero sí que es verdad que de alguna manera se obsesionan por ciertos temas, ¿no? Y cuando cogen ese tema, o sea, son capaces de estudiar todo lo que pillan, leer todo lo que pillan de ese tema, son, o sea, tienen una capacidad retentiva maravillosa. Y luego no tienen dificultad para la lectura, para la velocidad lectora ni para el cálculo mental. De hecho, son muy buenos en cálculo mental. Evidentemente, todo esto, bueno, he de deciros que aunque no tienen dificultades para la lectura, odian leer. O sea, no les gusta absolutamente nada. Todas estas dificultades hacen que se encuentren con cierto rechazo, tanto académicamente, familiarmente, pues depende. En nuestro caso no ha sido así, pero hay familias que lo niegan, y socialmente sí, que ahora os contaré un poquito más detalladamente, ¿vale? En cuanto a la coordinación psicomotora, la caligrafía es prácticamente ilegible. Bueno, os voy a enseñar, eh, no sé si me veis bien. Esto es un cuaderno de mi hijo. Bueno, esto se supone que es pasado a limpio, ¿vale? O sea, esto cuando lleva ya tiempo y está cansado, o sea, la letra, como podéis ver, esto os hablo del año pasado que tenía 12, ¿eh? O sea, no os estoy hablando de hace 5 años, o sea, os estoy hablando de un niño de 12 años. Como veréis, no deja márgenes. Bueno, aquí sí, si apreciáis, es un tipo de cuaderno que tiene marcado por dónde tiene que ir escribiendo. Aparte de la cuadrícula normal, tiene como una marca más acentuada donde tiene que ir escribiendo. Evidentemente se sale de la cuadrícula y aún teniendo el margen, invade los márgenes y demás. Bueno, aquí veréis que es un poquito guiado por nosotros, ¿vale? Aquí ya empieza a utilizar o puntos o números, a subrayar y demás, pero vamos, lo habitual es esto, y esto es pasado a limpio. O sea, si os enseño algo en sucio, es totalmente
que muchas veces dices, bueno, pues él se enterará, porque es que esto es ilegible, no tiene ninguna estructura, nada. En cuanto a la coordinación ya motora más gruesa, les cuesta mantener el equilibrio, no tienen percepción de su espacio, o sea, ellos van a pasar y a lo mejor pasan y te golpean, pero no es queriendo, o sea, es porque no calculan. Entonces ellos no tienen esa percepción ni de su cuerpo, ni de los espacios que les rodean. Botar una pelota, controlar un balón, son niños que esos deportes de fútbol, baloncesto y tal, que todos los niños suelen, ellos para nada. La psicomotricidad fina, pues igual, no tienen fuerza en las manos, les cuesta, odian escribir, ya no solo por la psicomotricidad fina, sino además porque es algo que no es verbal. Entonces, como no es verbal, no lo dominan y como no lo dominan, no les gusta. Cualquier trabajo manual no les gusta, les cuesta mucho el manejo de tijeras. Yo tengo dos niños, uno, como os digo, de 13 y otro de 8, y por ejemplo, a la hora de ponerles a fregar, lo que uno friega en muy poco tiempo el pequeño, esa habilidad que tiene el pequeño, que no tiene este trastorno, pues lo tiene el mayor, tarda muchísimo más. Por ejemplo, pues el punto siguiente, ¿no? En casa. Fregar, abrir cualquier bote, atarse los zapatos, que es algo súper básico y que cualquiera dice, bueno, un niño con 6 años, con 5 años, ya le han enseñado incluso con menos, los más avanzados ya saben atarse los zapatos, ¿no? Mi hijo lleva relativamente poco tiempo atándose los zapatos por sí mismo, ¿vale? Lo adquieren, sí, pero con más tiempo. En el cole, bueno, lo de usar la regla, pues es como si fuera misión imposible. Como veis aquí, nada. Y esto que os he enseñado, bueno, lo podéis ver aquí. Y eso que tiene como una cuadrícula y unas rayas. Esto evidentemente es bajo guía, o sea, porque es imposible que hagan nada que les requiera un esfuerzo en cuanto a la psicomotricidad fina. Em, lo que os he dicho antes de la dificultad perceptiva y espacial de su espacio, del espacio de los demás, pues eso se traslada a los dibujos, se confunden. En el caso de mi hijo, esto no es muy característico, lo de confundir izquierda y derecha, igual que os he explicado antes. De lo de las caras, que no era capaz de dibujar una cara sonriente o una cara triste o tal, no reproducen los gestos. Em, los juegos como los puzzles, todo lo que sea eso, no les gusta. Nosotros nos empeñamos mucho en que jugara o tuviera juegos como no sé si conocéis el Rasawar, que es como un circuito, un tal, de mover coches para que uno salga. Era imposible, o sea, jugábamos todos menos él. En cuanto a los cuadernos, pues bueno, ya os lo he enseñado, ¿no? No respetan los márgenes, una organización caótica. Bueno, os voy a enseñar más porque hay más. Esto se supone que es un cuaderno de matemáticas. Entonces, bueno, ¿ves? Por ejemplo, lo que pone, ¿no? O cifras alineadas en operaciones, o sea, es imposible. Em, o esto se supone que son gráficas. Bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Pues de esto os puedo enseñar cuadernos y cuadernos. A ver. La dificultad. Esta es la mayor dificultad que presentan, ¿vale? La interacción social. Yo soy de otra generación. No sé si es por la diferencia generacional, por las escalas de valores, por lo que sea, pero es verdad que siempre el que era diferente era más relegado, pero últimamente
O sea, es como mucho más evidente. Antes se hacía de una forma más bueno, pues por abajo y demás, pero ahora es como, bueno, pues esto es lo que hay, tú eres diferente y por eso se te machaca. Entonces, bueno, lo que hemos venido hablando, pues que les cuesta interpretar los gestos, el tono de voz, las expresiones. Me acuerdo cuando era más pequeño, lo típico que utilizas la ironía y cuando le regañábamos le decíamos muy bien, de forma irónica, y él pensaba que le estábamos diciendo que lo estaba haciendo bien, porque no interpretan esa ironía, no entienden tu cara de enfado, porque ellos no lo ven. eh, Interpretan las cosas de forma literal. Cuando nosotros le decíamos de forma irónica, muy bien, pues ellos lo creían como muy bien. Entonces, eso socialmente les cuesta porque no entienden los chistes, las bromas, las metáforas. Vuelvo a lo mismo. Esto hay que darles herramientas. Entonces, mi hijo esto lo va dominando, porque ya con 13 años, pues gracias a Dios tiene el soporte y la ayuda para ir gestionando esto y tener unas habilidades, ¿vale? El tono de voz, pues lo de siempre, es monótono e incluso pedante, porque tienen un, perdón, un vocabulario muy rico. Entonces, entre el tono de voz, que es, pues eso, muy monótono, muy lineal, y ese vocabulario tan rico, es difícil de digerir, sobre todo a estas edades. En cuanto a las ideas, pues les cuesta deducir ideas de un todo. Es decir, tú les das lo que hablábamos antes, si iban a una película, a una obra de teatro y tal, incluso leer un libro. Se pierden en detalles, pero les cuesta mucho sacar el concepto global. Y luego, bueno, pues eso, socialmente, como no entienden las señales, los gestos y demás, pues no saben cuándo callar o cuándo hablar. Y claro, todo esto hace que sean el blanco fácil del acoso, porque son niños muy fáciles de engañar. No conozco muchos, solo conozco otro niño con este trastorno y tanto el otro niño como mi hijo son niños súper nobles. No sé si la nobleza la confundimos porque son inocentes y no tienen, pues tienen esa dificultad de entender el doble sentido de las cosas o porque realmente, bueno, yo sí puedo decir que mi hijo es muy, muy, muy bueno y muy inocente, pero bueno. El rendimiento cognitivo. Bueno, lo que os he dicho, el rendimiento intelectual no está comprometido. De hecho, tienen un cociente intelectual, como os he comentado antes, por encima de la media. El rendimiento verbal es muy bueno. O sea, lo que pasa es que ya aquí a lo mejor tanto los psicólogos como nosotros, si trabajamos en un colegio, podemos entrar. En España es muy difícil conseguir que se hagan exámenes verbales. O sea, mi hijo tiene 13 años y no lo consigo, ¿vale? Es una medida adaptativa no curricular, que esto no sé si algunos trabajáis en colegio y sabéis lo que es. Las medidas no curriculares son las que se pueden es adaptar al alumno ayudas entre comillas, pero que no le afecte a su nota curricular y las curriculares son medidas más extremas que ahí sí que afectan o van reflejadas para que se vea que esa nota es consecuencia de haber tomado unas medidas. Y esto ya os lo digo como madre, cuando la gente dice, no, es que tu hijo, por ejemplo, mi hijo tiene los exámenes y tiene una pregunta y le dejan un hueco, pero un hueco muy grande, o a lo mejor le dan una pregunta y no le dan la siguiente, o la siguiente está en la cara contraria del folio y me dice, no, es que claro, mi hijo, o sea,
al final no contestas por educación, pero te dan ganas de decir, mi hijo recibe esta ayuda porque la necesita. Es como si dices que el que lleva gafas tiene ventajas sobre el que no lleva gafas. El que lleva gafas simplemente está poniendo un medio para equipararse con el que no necesita las gafas. Entonces, bueno, pues esto es nuestra lucha diaria. La memoria auditiva es muchísimo mayor que la visual o la verbal, o sea, todo lo que ellos escuchen se les queda. De hecho, se les queda por muchísimo tiempo. Como os he dicho antes, tienen una capacidad de almacenaje de información tremenda. Em, el tiempo, igual que lo de la habilidad manual, em, sí aparece, pero mucho más tarde. O sea, un niño pequeño con 2 años no entiende el hoy, el mañana y el ayer, pero con cierta edad sí. Estos niños les cuesta mucho más tiempo asimilar el pasado, el presente y el futuro. Lo que comentábamos antes, pues situaciones nuevas lo llevan fatal. Y sus puntos fuertes, todo lo que sea verbal. A ver si pasar. Vale. El rendimiento atencional. Bueno, pues esto. Suelen tener un rendimiento bajo académicamente. ¿Por qué? Porque como os podéis imaginar, con todo lo que os he detallado anteriormente, al final les pasa factura en el colegio. Entonces, se les suele además al principio diagnosticar mal diagnosticado por un TDA o por un TDAH por su bajo rendimiento, ¿vale? Pero no. Y luego, emocionales. No hay un prototipo de un niño con TAM, sino que es consecuencia de las dificultades que pasan, sobre todo a nivel social. Entonces, tienden a aislarse. ¿Por qué? Porque todas esas experiencias que han vivido les cuesta, porque al final son el blanco de todas las burlas y tienen una muy baja autoestima, ¿no? Son tachados, bueno, pues yo os voy a decir, aquí pongo lentos, vagos, torpes. A mi hijo le llegan a decir retrasado mental, no vales para nada, no sabemos cómo pasas de curso si no tienes cerebro. Bueno, esto os hablo de niños que mi hijo lo lleva arrastrando desde primaria, ¿no? Entonces, claro, esto les pasa factura, no solo a nivel personal, sino que eso luego al final se traslada académicamente, porque ellos tienen que ir todos los días a un entorno en el que reciben este tipo de insultos y este tipo de acoso. Entonces, claro, para ellos ir al colegio es un infierno. Imaginaos que vosotros tenéis que ir al trabajo todos los días y tenéis que aguantar a gente que os dice todos los días que sois inútiles, vagos, retrasados mentales. Pues es, bueno, pues como un castigo. Esto además pasa factura a nivel personal, entonces son niños con una baja autoestima, con tendencia a la depresión. Y bueno, ahora os contaré más cosas. Les dedican más tiempo a los estudios, porque claro, todo lo que no sea verbal les cuesta mucho más. ¿Qué pasa con esto? Que al pasar más tiempo estudiando, les dejan menos tiempo para salir, por ejemplo, con los compañeros y demás. Y entonces eso hace también que vayan aislando. El fracaso escolar, pues lo que os he comentado antes, todo esto les afecta a nivel académico y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Invierto mucho tiempo, no veo los resultados, además me desmotivo y al final, bueno, pues es un poco eh, al final, bueno, pues académicamente sí que les pasa factura. Luego, en casa, pues no pueden realizar cosas, o sea, nosotros, porque lo tenemos asumido desde el principio, creo que con todo lo que pueda
suponer o aceptar que tienes un niño así, eh, bueno, pues adecuamos las actividades que se hacen en casa a las características de él. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? No se relacionan con normalidad porque, bueno, pues todas las características que os he comentado antes de no entienden las ironías, no entienden las bromas, son diferentes. Bueno, pues todo eso implica un rechazo, un no pertenecer a un grupo, no se les trata como a los demás, hasta que, bueno, entendemos que alguien se encontrará que lo acepte como es. En el cole, signos de sospecha, lo que vosotros podéis ver en el cole que os pueda llamar la atención. La letra ilegible. Bueno, la letra ilegible me podéis decir que hay gente con 30 años que la sigue teniendo ilegible. Son lentos para hacer las tareas, cuando es de forma oral. Esto es un punto muy, 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 muy del TAM. Cuando tú le hablas y el niño lo coge, pero tú se lo escribes y no lo coge, este es un síntoma que podéis sospechar un TAM perfectamente. Son objetos de burlas y de acoso y desorganización en el cuaderno, como os he enseñado. Lo del acoso luego lo trataremos, ¿vale? Que quiero hacer hincapié en esto. Bueno, ante la sospecha, entrevista con la familia y una valoración psicopedagógica. Lo que os comentaba antes. Nosotros, dentro de todo, bueno, de hecho, fuimos nosotros los que dimos la voz de alarma y los que empezamos a llevar al niño a hacer em, pruebas y demás. Y sí que os diré, antes de los 6 años, 6, 7 años, así, o sea, no se pueden hacer pruebas, pero ni de TAM, ni de TDAH, ni de a lo mejor el TEA es un poco más evidente, ¿no? Pero por debajo de los 6, 7 años no se puede hacer nada porque os dirá cualquier neurólogo que la madurez cerebral no está completa para poder someter al niño a esos exámenes, porque no solo son exámenes eh, médicos como tal, ¿no? Electroencefalogramas, pruebas del sueño, ¿no? O sea, hay muchos más pruebas psicológicas más que médicas como tal. Medidas de intervención en el cole. Bueno, pues la atención temprana, como cualquier otro trastorno, la normalización, que eso es muy difícil con cualquier trastorno, ninguno de los trastornos es normalizado o casi ninguno, por lo menos a nosotros no nos lo parece, quizá nuestra visión como padres sea subjetiva. La colaboración entre los recursos, nosotros lo hemos logrado, es el gabinete psicológico que le trata, el que se traslada al colegio y tiene bueno, pues un consenso entre el cole y los psicólogos y a la hora de tal, pero claro, yo también he de decir que corre a cargo de los padres, que no todo el mundo a lo mejor ni está dispuesto ni puede hacer frente económicamente a esto. Conocer los informes psicopedagógicos, evidentemente lo primero que tenemos que hacer como padres es aportar tanto el diagnóstico como cualquier otro tipo de informe. Puntos fuertes tienen muchísimos, aunque no lo creáis. O sea, son niños súper inteligentes y simplemente yo creo que en España habría que cambiar un poco las directrices para estos niños, pero pueden sacar, se puede sacar oro de ellos. Las instrucciones deben de ser, bueno, yo creo que esto, lo de claras y concretas, debería aplicarse a todos los niños, tengan o no tengan trastorno, pero en el caso del TAM tienen que ser verbales. Animar en vez de criticar. Yo creo que, bueno, las nuevas generaciones lo tienen muy, muy asimilado, esto de que, bueno, quizá nuestros abuelos, ¿no? O nuestros padres, esto de
con sangre, ¿cómo era eso de la letra entra o una cosa así? Eso ya no se lleva. O sea, ahora ellos reciben un aliciente para seguir y demás. El uso de la agenda, pues sí, lo recomienda todo el mundo. Hacerlo, volvemos a lo mismo, odian escribir. Entonces no, es imposible que lo hagan. Reducir la escritura, sí. Bueno, ahora estamos en una época muy buena en cuanto a los ordenadores y demás. Nosotros en el colegio, los cursos ya a partir de cierta edad, sobre todo secundaria y los últimos cursos de primaria creo, pero secundaria seguro, tienen los libros digitales. Entonces, bueno, pues a la hora de escribir es menos, subrayan sobre el ordenador. Son niños a los que les gusta muchísimo la informática y todo lo que sea con el desarrollo tecnológico. Y luego lo del uso de uno o dos colores de bolígrafos es una lucha. O sea, porque todos los profesores, no, y quiero el enunciado en rojo, y lo segundo en verde, y lo tercero en negro, y bueno, pues eso. Y hay algunos que saben lo que es lo de las medidas adaptativas no curriculares, y hay quien no entra mucho en ello. En cuanto a las medidas, pues eso. Pistas visuales para organizar el espacio de los cuadernos. Nosotros directamente le compramos un tipo de cuadernos, como habéis visto, que lleva, bueno, pues una cuadrícula marcada. Aparte de la cuadrícula, lleva como unas vías, ¿vale? A ver si. Bueno, mirad, os muestro. O sea, esto es la percepción visual. Entonces, y espacial. Entonces, aquí hace una cosa, aquí otra, deja un hueco en medio y tal. Bueno, no sé si veis aquí un poco más marcado donde tienen que tal. El refuerzo positivo, no solo en el cole, en casa. En casa me refiero no solo a lo que es la unidad familiar de padres, hermanos, tal, sino toda aquella persona de la familia que tenga contacto con el niño o un contacto más o menos continuo, ¿no? Abuelos o tíos o bueno. Luego ahí ya entra si la gente quiere decirlo o no. Nosotros, bueno, pues pasa tiempo con abuelos y demás y bueno, lo saben evidentemente porque además estamos muy orgullosos, no tenemos nada que ocultar, es un niño maravilloso. En cuanto a los exámenes, bueno, pues lo que os comentaba antes, tiempo suficiente. En las medidas curriculares no adaptativas o sea, está contemplado que se les puede dejar más tiempo. La adaptación, las preguntas, pues las preguntas no pueden ir todas, por ejemplo, si hay 5 preguntas, uno, dos, tres, cuatro y cinco, luego dejarles 3 folios para contestar. No, ellos tienen que tener su pregunta con su espacio para contestar y subrayar las palabras claves, por ejemplo, o el lenguaje más comprensible, no les puedes poner preguntas súper, súper, súper largas. Y esto es nuestro caballo de Troya, la evaluación oral. La evaluación oral para nosotros es algo que no hacemos nada más que solicitar y no lo conseguimos. Bueno, en cuanto a la interacción social, evitar etiquetas, lo de siempre, valoración positiva, en mandarle algunas responsabilidades, ser encargado o delegado de la clase o tal. Tienen que estar muy supervisados en el recreo porque es un momento clave para que sean, porque delante del profesorado no van a ser víctimas de acoso, pero en el recreo sí. Em, hacer actividades en grupo para que se relacionen y enseñarle habilidades sociales. Yo hay a lo mejor habilidades sociales en el colegio, pues no sé hasta qué punto nosotros le damos un soporte en casa y con psicólogos. Mi hijo tiene 2 soportes psicológicos, uno a nivel académico y otro a nivel social y personal.
pero pues a lo mejor el mantener conversaciones con el profesorado, con el tutor. En el colegio de mi hijo, aparte de haber un tutor, hay un mentor personal, con lo cual, bueno, pues tienen esa persona de referencia, que es otro profesor, al que pueden recurrir si tienen cualquier problema y es como la persona, em, pues, de referencia. Defender sus derechos, bueno, pues son cosas que a lo mejor deberían, pero yo entiendo que el profesorado ante esto está saturado ya como para bajar la mano a ciertas cosas. Pero bueno, yo espero que con el tiempo la enfermería escolar junto con los psicólogos en los colegios seamos una figura más y podamos trabajar en esto y demos a valer nuestra figura en los colegios. Tratamiento, pues el tratamiento es, como todo, pues tiene que ser una perspectiva multidisciplinar, ¿vale? Entonces tienen una terapia psicológica, un entrenamiento neurocognitivo, que evidentemente también lo da un psicólogo, también tienen por parte del neurólogo, hay quien necesita, la mayoría necesitan tratamiento farmacológico también, entrenamiento en habilidades sociales, la intervención educativa, que es súper importante, pero como os digo, es un trastorno tan desconocido que los propios educadores, o sea, la comunidad educativa no está preparada para hacer frente a esto. Y la intervención familiar, ¿vale? Esto es muy importante, el entrenamiento de los padres. Tú puedes saber lo que es un TDA, que es un trastorno del aprendizaje no verbal, puedes saberlo, pero no lo sabes manejar cuando te toca. O sea, no es lo mismo vivirlo como profesional a vivirlo como padres. Entonces, esto es un factor que los padres debemos tener muy en cuenta. Y nosotros, por ejemplo, evidentemente, esto lo cumplimos, porque no es por nosotros, que también, porque al final esto tú tienes que estar preparado psicológicamente, sino además porque tu hijo lo necesita. Aquí tenéis una bibliografía bueno, de donde podéis encontrar más información sobre esto. Yo os traigo aquí el último, que es súper fácil de leer, ¿vale? Que es el trastorno de aprendizaje no verbal, guía básica para familias educadoras. Súper fácil de leer, además. O sea, esto es un libro de cabecera, porque viene separado en medidas en el colegio, medidas sociales, medidas en la familia, medidas. Entonces, quiero decir que si a ti lo que te compete es el ámbito escolar, no te tienes que leer el libro entero, sino que te puedes ir a tu ámbito escolar y te lo puedes leer. No es difícil de leer, es súper fácil, además es súper ameno porque vienen ejemplos y bueno, y luego, bueno, pues yo os traigo aquí unos de los miles de libros que nosotros, bueno, yo como profesional y luego como padres, pues nos leemos, ¿no? Yo os los muestro porque como profesionales, a lo mejor en algún momento os interesa y le podéis echar. Si queréis, yo tengo un montón de bibliografía en casa, porque bueno, ya os digo, o sea, son temas que a mí siempre me han atraído y bueno, pues ahora más todavía por nuestra situación, ¿no? Bueno, esto fue cuando se le diagnosticó mal diagnosticado un TDA y bueno, pues esto viene muy bien, convivir con niños y adolescentes con TDAH. Son fáciles de leer todos, ¿vale? Este le conoceréis porque tiene un libro que es El cerebro del niño explicado a los padres y este es Prepárate para la vida y habla un poco de cómo enfrentarse a la adolescencia. Este no es solo para niños con ningún tipo de trastorno, sino para niños, para los adolescentes en general. Eh, igual, ¿vale? Niños y adolescentes inatentos, lo mismo, ¿no? Cuando
lo diagnosticaron mal del TDA, pero nosotros nos lo empapamos otra vez también. Vale, y la verdad es que, bueno, pues como al final les pasa factura y no es que sean inatentos, sino que aunque prestan mucha atención, no saben sacar la idea global, pues bueno, esto también nos sirvió de herramienta. Esto es muy bueno para que ellos lo lean, ¿vale? Cómo controlar el TDA. Y esto está hecho para niños, es para que lo lean ellos, ¿vale? O sea, esto es para que lo lean ellos, es súper fácil de leer, ¿vale? Lo suyo es que lo leáis con ellos. Esto es solo parte de la bibliografía, bueno, una muy, muy, muy mínima parte de la bibliografía que nosotros tenemos en casa y que nos ha ayudado mucho. En cuanto, como podéis saber, por lo que os he contado, cómo la autoestima se les viene abajo por todas bueno, pues las dificultades que van encontrando en el camino. Libros de estos, los que queráis, ¿vale? Hijo, tú vales mucho. Son niños con unas capacidades diferentes. No les pasa nada. Tienen unas capacidades diferentes. Y esto hay que trabajarlo todos los días. Y un libro que os aconsejo, que es muy bueno, no solo para niños con ningún tipo de problema, sino incluso para los adultos, es este, el de Invisible. Y bueno, pues quería hacer un poquito, si me permitís, en cuanto a esta faceta o este factor psicológico, yo os diré que mi hijo ha sufrido acoso durante muchos años. Ese acoso, cuando son niños, se dice, bueno, es que es cosa de niños. Deja de ser cosa de niños y ahora en la adolescencia se ha convertido en algo más. De pequeño eran patadas y otras cosas, pero bueno, como es dentro del juego, pues es que no es que ha sido jugando con unos hematomas de este porte. Pero bueno, pues bueno, no puedes de alguna manera justificar que sea de otra manera y demás, pero a medida que pasan los años, llegan a los 13 años y esto se convierte en algo más. Hasta tal punto que mi hijo ahora mismo está repitiendo curso porque académicamente le ha pasado factura porque mi hijo dijo que no quería volver al colegio. Evidentemente volvía al colegio, pero estaba vencido. Entonces, bueno, quiero hacer hincapié en este tema porque para nosotros ha sido muy, muy, muy doloroso. Existe. O sea, yo cuando hablan del acoso y demás y dicen, no, es que pasa y no conoces teóricamente a nadie, bueno, pues yo os digo que pasa y que pasa más de lo que creemos. Y ya no lo digo porque a mi hijo le haya tocado, sino porque conozco a más gente que le ha tocado. Y, y bueno, yo creo que nosotros tenemos una labor muy bonita como en los colegios y que podemos detectar muchas cosas. Entonces, bueno, pues ha sido para que veáis que este tipo de trastornos al final estos niños son el blanco de muchas cosas y entre ellos, bueno, pues académicamente se caen. Porque, por lo que os he dicho antes, invierten mucho tiempo, no obtienen las calificaciones esperadas, se desesperan, y demás, pero además son el blanco, bueno, pues de un bullying brutal. Entonces, bueno, pues solo deciros que si tenéis la suerte de trabajar en un cole y de tener niños con algún tipo de trastorno, observad mucho, mucho la relación con el resto de los niños, porque es algo que pasa totalmente desapercibido, todo se toma como un juego y nada os puedo asegurar que es un juego. O sea, yo evidentemente por privacidad de mi hijo no lo voy a publicar. Nosotros tenemos cartas de la psicóloga muy duras y bueno, pues evidentemente no las voy a publicar, pero para que os hagáis una idea de lo
de la trascendencia que tiene para estos niños, ¿vale? Bueno, pues nada, cualquier cosa, quedo a vuestra disposición a través de la universidad o como queráis. Y nada, os doy las gracias por haber aguantado esta clase, ya no solo como profesional, sino sobre todo como mamá. Vale, y solo deciros que estoy encantada y que para mí es un niño maravilloso y que lo volvería, vamos, no lo cambio por nada. Muchas gracias.